platicarles que me ha parecido muy interesante la discusión que ha venido a raíz de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlan. Que si los españoles cuando llegaron aquí a México, por decirlo de alguna manera, trajeron emancipación a los mexicanos de aquel tiempo, o si los españoles cortaron una civilización en desarrollo, en crecimiento. Me ha gustado que se piense en este hecho y quiero agregar mi punto de vista o mi granito de arena hablando de lo que enseña el Libro de Mormón al respecto. El Libro de Mormón habla de la conquista y habla de la situación que vivieron los pueblos prehispánicos. Así que quiero compartir con ustedes eso. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, pero incluso a los no creyentes ni religiosos les recomiendo su lectura, sobre todo a los amantes de la historia prehispánica, que lo lean. Trae puntos de vista muy interesantes que uno puede relacionar con los historiadores antiguos, los que hicieron los relatos de la conquista, y también con las conclusiones que han sacado los escritores modernos, los historiadores modernos, y tiene que ver con los códices también. Así que recomiendo ampliamente su lectura. Como contexto, porque mi punto es hablar de la conquista, lo que dice el Libro de Mormón de la conquista, como contexto debo decir que el Libro de Mormón habla de una rama justa que el Señor trajo del antiguo continente a este continente aproximadamente 600 años antes de Cristo. El profeta que vino aquí junto con su familia se llamaba Leí. Leí era descendiente de José. Este José que fue vendido a Egipto, que la mayoría conocemos como José el Soñador, así que Leí era descendiente de este José, según el relato del Libro de Mormón. Aquí en América, antes déjenme decir sobre América, el Libro de Mormón habla muy bien o para este continente o para las personas que iban en este continente. Primero quiero recordar la bendición que Jacob, que Israel da a su hijo José. Llamamos una bendición patriarcal que le da. Y le dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Algunos expertos han considerado que el muro se puede referir a los océanos, es decir, sus vástagos, sus hijos, iban a cruzar el océano. Y concuerda muy bien con la bendición que da el profeta Moisés a la tribu de José. Antes de morir, ahí en Deuteronomio 33, Moisés bendice a cada una de las tribus. Y a José le bendice, le dice: con lo mejor del cielo, con los mejores frutos de la tierra, con el mejor sol. Ahí en Deuteronomio 33 pueden leer. Y que describe América, ¿no? A su posteridad de José podemos deducir que le bendice con su descendencia la mejor tierra, que es América. El Libro de Mormón trae otras buenas profecías para América, como por ejemplo decir que aquí en América no va a haber reyes porque va a ser una tierra de libertad, como que aquí en América será edificada una nueva Jerusalén, citada en el libro de Apocalipsis, ¿no? Está la Jerusalén antigua, pero va a haber una nueva Jerusalén sobre el continente americano. Así que habla bien del continente americano. Y regresando a Leí es traído junto con su familia. Aquellos pues se multiplican, tal como sucede en los relatos del Antiguo Testamento. Dios
les predica el evangelio, ellos son fieles por un tiempo, se apartan, se llama a otro profeta, llamarles al arrepentimiento, regresan al Señor. Y así viene la historia del libro de Mormón, y quizá el acontecimiento más trascendente que se menciona es la visita personal del Señor Jesucristo a este continente en el año 34 más o menos de nuestra era, después de su muerte, resurrección, su crucifixión, su muerte y su resurrección en el viejo mundo. Él viene y visita y ministra aquí en América. El libro de Mormón contiene las palabras, las enseñanzas que él da, cómo es que es recibido. Pero más que leerles acerca de eso, quiero leer acerca del resultado de que Cristo haya estado aquí. ¿Qué es lo que sucedió después de que Él les enseñó? Déjenme compartirles lo que dice aquí. Dice: y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Y el Señor los prosperó en gran manera sobre la tierra, así al grado de que nuevamente edificaron ciudades donde se habían incendiado las otras. Y aquí aconteció que el pueblo de Nefi se hizo fuerte y se multiplicó con gran rapidez, y llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Prosperaron, construyeron ciudades, y llegó a ser un pueblo deleitable en extremo. El relato hizo que esto fue aproximadamente por 200 años. Es un tiempo considerable de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo. Y después de estos 200 años empezó el pueblo a olvidarse de lo que Cristo les había enseñado, y empezó a degenerar en la incredulidad de una manera muy rápida también, muy drástica. Déjenme compartirles la forma en que degeneraron. Primero déjenme ir aquí dice: y también marcharon contra la ciudad. Dice que era guerra tras guerra, guerra tras guerra. Y también marcharon contra la ciudad de Teancum y arrojaron de ella a sus habitantes, y tomaron muchos prisioneros, tanto mujeres como niños, y los ofrecieron como sacrificio a sus ídolos. Así que ya agarraban y sacrificaban a sus ídolos. Y dice ahí: y en el año 367 es el tiempo en que está sucediendo eso. Más adelante el libro de Mormón se termina de escribir en el 421 de nuestra era, pues más o menos en ese tiempo. Miren lo que se relata aquí. Y ahora escribo un poco concerniente a los padecimientos de este pueblo, porque según las noticias que he recibido de Amarón, he aquí los lamanitas tienen muchos prisioneros que tomaron de la torre de Cherrisa, y había entre ellos hombres, mujeres y niños. Y a los maridos y padres de estas mujeres y los niños los han matado, y alimentan a las mujeres con la carne de sus esposos y a los niños con la carne de sus padres, y no les dan sino un poco de agua. Mas no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede la de nuestro pueblo en Moriantum, pues he aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas, y después de privarlas de lo que es más caro y precioso que todas las cosas, que es la castidad y la virtud, después de haber hecho esto, las asesinan de la manera más cruel, torturando sus cuerpos hasta la muerte, y después que han hecho esto, devoran sus cuerpos como bestias salvajes a causa de la dureza de sus corazones, y lo hacen como señal de valor. Así que después de haber sido un pueblo santo, un pueblo próspero, degeneraron en una situación así, muy parecida a lo que relatan los
los españoles que vinieron a conquistar aquí, cómo encontraron al pueblo y las prácticas que tenían. Ahora estaba escuchando en esta discusión que quizá esto es un invento de los conquistadores a fin de justificar lo que ellos hicieron a nuestro pueblo. Bueno, no discuto eso, solamente estoy dando el punto de vista que yo tengo. Según el libro de Mormón, entonces hubo un tiempo en que prosperaron mucho, en que tuvieron todo el conocimiento, en que tuvieron ciencia, de tal manera que yo digo que cuando los arqueólogos encuentran señales de esta gran civilización, no se equivocan. Hubo un tiempo en que hubo una gran civilización, pero después de un tiempo ellos degeneraron, perdieron todo ese conocimiento y esa ciencia que tenían hasta estar en la situación en la que los encontraron los conquistadores. Así que, y bueno, nada más para complementar esto que estoy diciendo, aquí hay otra profecía en cuanto a la conquista. Esta la recibió un profeta que se llama Nefi, y él escribe aproximadamente 600 años antes de Cristo. Esta profecía también muy interesante que describe con mucha claridad lo que iba a suceder. Dice: y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré y vi muchas naciones y reinos. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo le dije, veo muchas naciones y reinos. Y me dijo él a mí, estas son naciones y los reinos de los gentiles. Y aconteció y sucedió que miré y vi muchas aguas, y estas separaban a los gentiles de la posteridad de mis hermanos, es decir, voy a decir los europeos de América. Y aconteció que el ángel me dijo, he aquí, la ira de Dios está sobre la posteridad de tus hermanos. Dios estaba enojado con los pueblos de aquí. Y miré y vi entre los gentiles un hombre, fíjense, pongan atención, que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas. Vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él. Y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos que se encontraban en la tierra prometida. Así que quizá estamos hablando de Cristóbal Colón, que vino de Europa al continente americano. Y aconteció que vi al Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles, y salieron de su cautividad y cruzaron las muchas aguas, ¿no? Otros gentiles hablando de Inglaterra, hablando de Francia, hablando de Portugal, además de los españoles que fueron los primeros. Sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de promisión, muchos europeos en América, y vi que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis hermanos y fueron dispersados delante de los gentiles y fueron afligidos por los gentiles. Es lo que estaba viendo este profeta que iba a suceder cuando llegaran los europeos aquí. Déjenme leer otra más. Tanto dice el Cordero de Dios, seré misericordioso con los gentiles, aún al grado de visitar al resto de la casa de Israel con gran juicio. Y aconteció que el ángel del Señor me habló diciendo, he aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que habla la posteridad de tu padre, por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles. Así que el libro no habla de este tiempo en que iban a ser heridos por los gentiles. Hablamos de la conquista, por supuesto, de los 300 años de la colonia en que iban a ser. Déjenme decirles que en cuanto a este asunto, el libro de Mormón es muy, muy positivo, porque está diciendo que los habitantes de las Américas, al menos esta rama justa que fue traída, era el pueblo elegido de Dios, un pueblo que Dios le iba a dar todas las bendiciones, porque eran de la casa de Israel, eran descendientes de Abraham. Debido a que ellos se olvidaron de Dios, se apartaron de sus convenios, por un corto tiempo Él les quitó las bendiciones, y en un tiempo que llamamos el tiempo de los gentiles, Él les dio el poder a los gentiles para que dominaran sobre todo.
Pero el libro de Mormón explica muy claro que es un tiempo, el tiempo de los gentiles, y que el Señor se va a acordar del convenio que hizo con Abraham y que va a devolver las bendiciones a la casa de Israel, es decir, pues a la gente que desciende de Leví, a la gente que es de este continente. El Señor va a devolver las bendiciones que les quitó. Y describe este hecho y se goza, me parece, los profetas que hablan de eso. El mismo Señor Jesucristo, cuando está aquí en el continente, les enseña esto, que por un tiempo les va a quitar las bendiciones a sus sucesores, pero que Él se va a acordar del convenio. Recuerden este famoso versículo, dice: aun cuando una mujer se olvide de su niño de pecho, yo nunca me voy a olvidar, oh casa de Israel. Yo nunca me voy a olvidar de ti, oh casa de Israel, porque tengo grabado en las palmas de mi mano. Así el Señor va a acordarse del convenio que hizo con Abraham y va a devolver las bendiciones a esta descendencia de Leví. Así que el libro de Mormón es positivo en cuanto a eso. Pero sí, es lo que quería compartir. Nuestro pueblo fue un pueblo que tuvo conocimiento, luz por un tiempo. Después vino esta decadencia debido a que nos apartamos de los convenios, pero el Señor en este tiempo, y el libro de Mormón da testimonio de eso, el Señor está devolviéndonos el conocimiento que somos de la casa de Israel, y junto con ese conocimiento van a venir muchas bendiciones para nuestro pueblo. Y bueno, espero al menos dejarles la cosquillita de leer más al respecto.